Imagina un país donde enfermar gravemente ya no signifique despedirse de todo lo conocido, sino hallar esperanza justo al lado. Durante décadas, en Burkina Faso, un accidente cerebrovascular, un cáncer avanzado o un trauma severo equivalían al principio de un exilio doloroso. Vender lo poco que se tenía, endeudarse y rogar por un visado antes de que fuera demasiado tarde. Atenderse con tecnología de punta era un privilegio reservado a quienes podían cruzar fronteras. Pero algo está cambiando. Cerca de Bobo Dioulasso, el Centro Hospitalario Universitario de Pala acaba de abrir sus puertas, prometiendo una revolución sanitaria sin precedentes. Un hospital tan avanzado y amplio que muchos lo llaman ya la mayor apuesta de salud en la historia del país. ¿Por qué este centro genera tanta esperanza, no solo aquí, sino en toda África Occidental? La clave está en el pasado. Antes, la única opción para salvar vidas era salir del país. Ghana, Costa de Marfil o incluso destinos más lejanos. El costo de esa búsqueda era mucho más que dinero. Se perdían tiempo, salud y, en demasiados casos, vidas. El exilio médico era una condena silenciosa, especialmente para los más humildes. Para entender la dimensión de este drama, basta imaginar el caso de una madre en Ouagadougou, a quien le diagnostican un tumor cerebral. Ante la falta de especialistas y equipos en su país, su familia debe vender la pequeña parcela de tierra que les da de comer, pedir ayuda a parientes y, con suerte, reunir el dinero para intentar un tratamiento en Costa de Marfil. El viaje, de varios días por carreteras irregulares y fronteras inciertas, implica exponer a la paciente a riesgos adicionales. Muchas veces, la llegada es tardía y el tratamiento, inalcanzable. Esta historia se repitió miles de veces. Hoy, con la llegada del Chu de Pala, nace una oportunidad sin precedentes. Este hospital es mucho más que un edificio. Es el primer centro capaz de tratar dentro del país los casos más complejos, con cuidados intensivos, diagnósticos por imagen de última generación, terapias oncológicas y, además, formación de los futuros médicos burkineses. La pregunta es inevitable. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Por qué el mundo debería mirar hacia Pala? Porque su éxito podría contagiar a otras naciones africanas, demostrar que el oeste del continente puede forjar su propio destino sanitario y romper la dependencia de otros países. Pero si fracasa, el golpe será demoledor. Se perderán vidas, recursos y, sobre todo, la esperanza de toda una generación. Ahora, conozcamos el contexto, los obstáculos y el drama que vivió Burkina Faso antes de soñar con este hospital gigante. Antes de la apertura del Chu de Pala, miles de familias enfrentaban decisiones imposibles para acceder a atención médica avanzada. ¿Cómo era realmente la vida cuando una enfermedad grave se volvía una sentencia de exilio? Antes de Pala, la medicina avanzada en Burkina Faso era sinónimo de frontera y despedidas. Cuando la enfermedad grave llegaba, la esperanza no se encontraba en casa, sino más allá de líneas invisibles que separan países y destinos. Durante décadas, un diagnóstico de cáncer, un accidente cerebrovascular o un trauma severo significaba una condena. Las familias debían preparar un viaje largo, costoso y arriesgado hacia Ghana, Costa de Marfil o incluso más lejos. No era solo la enfermedad la que ponía a prueba a todos, sino también el propio trayecto. Cada paso, un obstáculo. Cada cruce, una amenaza. Por ejemplo, en 2018, el caso de Omar, un joven campesino que sufrió un accidente en motocicleta, se hizo tristemente famoso. Tras varias horas de búsqueda de ambulancia, la familia inició el viaje hacia Ghana. Sin embargo, la falta de documentos y los retrasos en la frontera impidieron su ingreso. Omar falleció en la carretera, sin siquiera llegar al hospital de destino. Su historia, publicada en medios locales, se convirtió en símbolo de la urgencia de un cambio. Los traslados médicos tenían consecuencias devastadoras. Madres y padres vendían tierras, endeudándose con vecinos y conocidos para intentar salvar a los suyos. Cada retraso, cada trámite en la frontera, costaba tiempo vital.
Muchas veces, la distancia resultaba fatal y la deuda interminable. No solo los pacientes se iban. Los profesionales de la salud, ante la falta de recursos y futuro, también buscaban oportunidades fuera del país. Así, el talento y los recursos fluían hacia el exterior, dejando hospitales que apenas podían ofrecer consuelo temporal. La llamada fuga de cerebros se volvió una realidad cotidiana. Médicos formados durante años, al ver que no podían ejercer plenamente por falta de equipos o infraestructura, aceptaban contratos en hospitales de Abiyán o Accra. Esto debilitaba aún más el sistema local. En 2015, un estudio mostró que más del 30% de los médicos especializados formados en Burkina Faso trabajaban en el extranjero. La percepción de la sanidad se volvió amarga. Resignación, largas esperas y un dolor silencioso. La gente aprendió a no esperar milagros, sino a soportar pérdidas. El acceso a tratamientos avanzados era un privilegio distante, reservado para quienes podían costear el viaje y el sacrificio económico. Seguir así significaba perpetuar sufrimiento, pobreza y dependencia. Cada caso grave alimentaba el ciclo de desesperanza, mientras el país veía partir a sus mejores talentos y recursos. Hasta que una pregunta se volvió imposible de ignorar. ¿Por qué nuestro destino debe depender de fronteras? La llegada del Centro Hospitalario Universitario de Pala desafió la resignación colectiva. Por primera vez, Burkina Faso soñaba con un futuro donde la atención médica de alto nivel estuviera al alcance de todos. Lo que empezó como un sueño improbable fue tomando forma, ladrillo tras ladrillo, hasta erigirse en una mega ciudad médica en medio del polvo rojizo de Pala. Nadie en la región estaba preparado para presenciar cómo una promesa se convertía en la apuesta más audaz de la historia sanitaria de Burkina Faso. Todo partió de una decisión política sin precedentes. Construir un hospital capaz de romper décadas de dependencia médica exterior. Por primera vez, se diseñó un hospital universitario con capacidad para 500 camas, levantado sobre un campus de más de 17 hectáreas, con espacio para llegar hasta 30. No era solo un edificio, era la encarnación de una ambición nacional y la esperanza de miles de familias. La arquitectura responde a una lógica implacable. La verticalidad del hospital reduce los tiempos, permitiendo que los pacientes pasen de urgencias a imágenes médicas, cirugía o cuidados intensivos en cuestión de minutos, no de horas. Las zonas están diferenciadas y conectadas como arterias de un organismo vivo, optimizando cada segundo vital. Tomemos como ejemplo la sala de urgencias. Un paciente víctima de accidente de tráfico ingresa y en menos de 15 minutos puede pasar de una evaluación clínica a un escáner cerebral y, si es necesario, a una cirugía de emergencia. En hospitales anteriores, este mismo circuito podía demorar más de 4 horas, con traslados en ambulancia entre centros urbanos. Ahora, todo sucede bajo un mismo techo. Dentro, la tecnología es el músculo real del proyecto. Escáneres de tomografía axial computarizada, resonancias magnéticas, plataformas de intervencionismo, unidades de cuidados intensivos y radioterapia conviven bajo un mismo techo. Por primera vez, los diagnósticos complejos y los tratamientos de alta especialización ya no serán un privilegio reservado a quienes pueden cruzar fronteras. Nada de esto habría sido posible sin la colaboración internacional. China aportó la financiación, el diseño y la construcción, canalizando décadas de experiencia en mega infraestructuras. Donde antes había solo tierra y promesas, ahora se alza una ciudad hospitalaria, fruto de una visión compartida y una alianza estratégica. La relación entre Burkina Faso y China no es nueva, pero este proyecto la llevó a otro nivel. Como ocurrió en Etiopía con la construcción del Hospital General de Addis Abeba, la transferencia de tecnología y conocimiento se consideró clave para el éxito a largo plazo. Los ingenieros chinos capacitaron a técnicos locales en el manejo de equipos de alta complejidad, asegurando que el hospital no se convirtiera en un elefante blanco dependiente de especialistas extranjeros. Sin embargo,
Lo más revolucionario no es el tamaño ni la inversión, sino la lógica sistémica que sostiene cada decisión. Cada ala, cada máquina y cada pasillo responde a un plan funcional donde nada es accesorio. Si la gestión falla, el sueño puede volverse pesadilla, un elefante blanco que devoraría recursos y esperanza. A pesar de los riesgos, la apuesta está en marcha. Porque lo que está en juego no es solo el prestigio arquitectónico, sino la fe de miles de familias y el futuro sanitario de toda una generación. Pero ahora, el mayor desafío es demostrar que la promesa puede cumplirse. ¿Podrá esta megaestructura transformar realmente la vida cotidiana de quienes más lo necesitan? Hoy, enfermedades como el cáncer ya no significan un destierro. La esperanza y la respuesta están a minutos, no a fronteras de distancia. Con el Centro Hospitalario Universitario de Pala, el éxodo sanitario de Burkina Faso comienza a detenerse. Por vez primera, diagnósticos y tratamientos de última generación para cáncer, traumas graves, cardiopatías y accidentes cerebrovasculares ocurren aquí mismo, sin abandonar el país. Ya no es necesario cruzar varias fronteras ni esperar permisos inciertos para tener una oportunidad de vida. Todo el circuito médico está reunido en un solo campus. Imagenología avanzada, quirófanos completos, radioterapia, laboratorios modernos y cuidados intensivos operan en perfecta conexión. Un paciente grave no necesita ser trasladado de hospital en hospital. Aquí, el tiempo se convierte en supervivencia real. Para ilustrar este cambio, pensemos en el caso reciente de Awa, una adolescente diagnosticada con leucemia. Antes, su familia habría tenido que buscar atención en Abiyán o Dakar, con un pronóstico sombrío y un costo prohibitivo. Hoy, Awa recibe quimioterapia y seguimiento especializado a pocos kilómetros de su hogar, rodeada de sus seres queridos y en su propio idioma. Su tratamiento, aunque complejo, ya no es sinónimo de separación ni endeudamiento perpetuo. La transformación humana es profunda. Durante décadas, familias enteras se endeudaban, vendían todo o se separaban para costear tratamientos fuera de Burkina Faso. Ahora, padres, madres e hijos pueden permanecer juntos, recuperando salud y dignidad en su propia tierra, rodeados de su idioma y su cultura. Cada alta médica en Pala es una restitución de esperanza para miles de personas. Pero el cambio trasciende las paredes del hospital. El modelo pionero de Pala puede replicarse en otros países del oeste africano, demostrando que construir sistemas de salud autosuficientes y de calidad es posible en la región. Burkina Faso pasa de exportar pacientes a iluminar el camino hacia la excelencia médica regional. El hospital es ya un nuevo epicentro en África Occidental. Pacientes con casos complejos, antes descartados o enviados a grandes ciudades extranjeras, hoy encuentran solución en Pala. Hospitales menores de todo el entorno empiezan a remitir aquí sus casos más difíciles, confiando en la reputación y capacidad que el CHU de Pala consolida cada día. Un ejemplo claro. En los primeros 6 meses de funcionamiento, el hospital ha recibido a pacientes de provincias vecinas e incluso de Mali y Níger. Casos de neurocirugía, que antes solo podían tratarse en hospitales de Europa, ahora se resuelven en Pala. Médicos de distintos países han visitado el centro para aprender de su modelo organizativo y tecnológico. Sin embargo, el reto es mayúsculo. Si este sistema fracasa, la desilusión será profunda y la oportunidad de transformar la salud pública podría esfumarse por generaciones. La confianza social, los recursos invertidos y la vida de miles están en juego. Pero la visión de Pala va aún más lejos. Quiere transformar la medicina nacional desde la raíz. El futuro de la salud en Burkina Faso depende de lo que suceda en Pala. Aquí, se juega mucho más que un proyecto médico. Se decide el destino de toda una generación. No se trata solo de salvar vidas hoy. Aquí se siembran las semillas del conocimiento médico del mañana, construyendo un legado que transformará generaciones. El Centro Hospitalario Universitario de Pala va mucho más allá de atender emergencias. Cada rincón vibra con aprendizaje.
desde aulas y laboratorios de simulación hasta pasillos donde la teoría se funde con la práctica. Este lugar es algo más que un hospital. Es una escuela viva. Estudiantes de medicina, enfermería y técnicos se forman día a día, observando y actuando junto a los mejores especialistas del país. Esta formación es crucial. Durante décadas, los talentos más brillantes de Burkina Faso se han visto obligados a buscar oportunidades en el extranjero. Muchos nunca regresaron. Ahora, con una infraestructura de primer nivel y mentores excepcionales en casa, el Hospital de Pala se convierte en un imán. Médicos, enfermeros y técnicos pueden crecer y especializarse sin abandonar su país. Así, la fuga de cerebros empieza a revertirse, paso a paso. El impacto es exponencial. Cada profesional formado aquí eleva la calidad de la atención, no solo en Pala, sino también en otras regiones. Los conocimientos se expanden, fortalecen hospitales rurales y disminuyen la dependencia de expertos extranjeros. Imagina lo que significa que, en pocos años, docenas de médicos y especialistas formados en Pala puedan liderar equipos, abrir nuevas unidades y atender a sus comunidades con soluciones hechas a medida para la realidad local. La investigación ocupa un lugar central. Este hospital se enfrenta a las enfermedades que más golpean a Burkina Faso: malaria, cánceres vinculados a factores ambientales y genéticos propios de la región. Ya no se trata de copiar protocolos extranjeros. Aquí se crean respuestas originales, nacidas del contexto, y se identifican factores que antes pasaban desapercibidos. Esto permite anticipar brotes, ajustar tratamientos y diseñar campañas de prevención mucho más efectivas. El Laboratorio de Biología Molecular, por ejemplo, ha logrado identificar variantes locales de malaria resistentes a medicamentos convencionales, permitiendo adaptar las terapias y reducir la mortalidad infantil. Además, el Departamento de Epidemiología ha desarrollado un sistema de alerta temprana para epidemias, basado en datos recogidos en tiempo real de todo el oeste de Burkina Faso. Pero quizás el valor más profundo es intangible. Ver a médicos burkineses liderando cirugías complejas, a estudiantes defendiendo investigaciones pioneras y a pacientes atendidos en su propio idioma y cultura, genera confianza, cohesión social y un orgullo nacional renovado. La medicina avanzada deja de ser un sueño lejano y se convierte en una realidad cotidiana. Sin embargo, todo este avance encierra un riesgo. Si se descuida la formación continua o la investigación, el progreso puede ser efímero. Volveríamos a depender del extranjero para los casos complejos, y la esperanza podría desvanecerse. Por eso, el verdadero desafío es asegurar que el CHU de Pala no sea solo una excepción luminosa, sino la base sólida de un futuro autosuficiente para Burkina Faso y su sistema de salud. Para que este modelo funcione y perdure, son necesarios varios pasos concretos. Primero, garantizar la financiación estable, no solo para el mantenimiento de equipos, sino también para la formación continua del personal. Segundo, establecer alianzas de investigación con universidades africanas y europeas que permitan actualizar los protocolos y compartir avances. Tercero, promover campañas de sensibilización comunitaria que acerquen a la población al hospital y fomenten la prevención. Finalmente, asegurar que las decisiones de gestión sean tomadas con transparencia y con la participación activa de profesionales locales. La historia de Pala aún no termina. El hospital es solo el principio de una transformación mucho mayor que apenas empieza a desplegarse. El verdadero éxito del CHU de Pala no se medirá en discursos ni en placas, sino en vidas salvadas y en conocimiento compartido. Lo importante es que, por primera vez, los casos médicos más complejos pueden tratarse aquí, y el hospital marca un antes y un después para todo Burkina Faso. Porque lo que ha nacido aquí va mucho más allá de un edificio moderno. Es la concreción de un sueño largamente esperado. La visión es que ningún burkinés vuelva a quedar aislado por fronteras, ni obligado a dejar su tierra y su dignidad en busca de salud en el extranjero. El futuro dependerá de la capacidad de este modelo para mantenerse, multiplicarse y adaptarse, cambiando el destino de toda la región.
Pala es una semilla. Hoy siembra esperanza, pero será su fuerza para florecer y contagiar su ejemplo lo que escribirá la historia. Si el hospital resiste, si el personal encuentra apoyo y motivación, y si se forman nuevas generaciones de médicos y especialistas, la transformación será imparable. El reto real comienza ahora. Sostener este avance exige recursos, formación continua y compromiso colectivo. No basta inaugurar, hay que cuidar y crecer, día tras día. Miles de familias, que antes vendían sus tierras o recorrían distancias dolorosas buscando tratamiento, ahora pueden mirar al futuro con menos miedo. Cada vida salvada aquí es una victoria silenciosa, un eco que puede cruzar fronteras y, con el tiempo, inspirar a otros países del oeste africano. La pregunta ya no es qué hemos construido, sino cómo vamos a mantener vivo este sueño. El destino de toda una generación depende de la fuerza y la unidad de nuestra respuesta. Hoy, la luz del hospital brilla en la noche de Pala. Que esa luz no solo ilumine quirófanos, sino que encienda una nueva era de dignidad y autosuficiencia médica en Burkina Faso y más allá. Para cerrar, recordemos que la historia está llena de ejemplos en los que una sola institución ha cambiado el destino de una nación. Pensemos en el hospital Groote Schuur en Sudáfrica, donde se realizó el primer trasplante de corazón en el mundo en 1967. Aquella hazaña no solo transformó la medicina sudafricana, sino que inspiró a toda África a invertir en ciencia y salud. El Chu de Pala puede ser para Burkina Faso lo que Groote Schuur fue para Sudáfrica, el detonante de una revolución sanitaria. Pero, ¿cómo aseguramos que el Chu de Pala cumpla ese destino? La respuesta está en la unión de voluntades, del Estado, de los profesionales y de la sociedad civil. Se necesitan políticas públicas que prioricen la salud, incentivos para retener al talento local y un compromiso real con la equidad. Cada burkinés debe sentir que este hospital es suyo y que su futuro depende de protegerlo y expandirlo. En la práctica, esto implica que las comunidades participen activamente en los programas de prevención, que los jóvenes se animen a estudiar carreras sanitarias y que la administración mantenga la puerta abierta a la innovación. Así, la llama encendida en Pala no se apagará, sino que crecerá hasta iluminar el futuro de Burkina Faso y de toda África Occidental. La deuda de la pregunta inicial se paga así. Sí, Burkina Faso ha construido mucho más que un hospital. Ha edificado una esperanza concreta, un modelo replicable y una promesa de dignidad. El verdadero desafío no es solo mantenerlo en pie, sino lograr que, con cada vida salvada, se fortalezca la confianza en un destino común. Si ese sueño se cuida, la historia recordará a Pala como el lugar donde una generación decidió dejar de huir y empezar a construir su propio futuro.